Bien, buenas tardes. En principio, agradecer a los organizadores por la invitación y como me hizo la presentación, pertenezco al grupo de producción y utilización de pasturas del INTA Balcarce de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, como Alejandra. La idea en esta presentación es hablar de manejo por ambientes, o como puse en el título, ambientes con diferente potencial productivo, cómo reconocerlos y manejarlos. Bueno, en general, en los sistemas pastoriles del centro-sur de la provincia de Buenos Aires, lo que pasa habitualmente muchas veces es que se producen desajustes en el manejo que lo que hacen es reducir la productividad. Para incrementar esta productividad, lo que hay que hacer es aplicar algo de lo que ya les mostró Alejandra, o sea, las buenas prácticas de manejo, que involucran la siembra, la fertilización, el pastoreo. Alejandra hizo hincapié en la fertilización y mostró algo de pastoreo, pero si ustedes quieren profundizar un poquito más en estos temas, y sobre todo en siembra, que no se ha tocado en estas presentaciones, en la cartilla que elaboramos nosotros, el grupo, está en este link que ahí les dejo en esta diapositiva. Y la verdad que yo no les voy a hablar de buenas prácticas de manejo, pero la idea es que hay que mencionarlos porque es el punto de partida. O sea, no podemos pensar en hacer manejo por ambientes si no antes tenemos una buena pastura. O sea, tenemos que tener una buena cubierta vegetal. Nunca podemos pensar en manejo por ambientes sin antes aplicar algunas de estas herramientas. Lo que tenemos en los establecimientos de nuestra zona, centro, sur, donde se hace cría, recría, es que en general el apotreramiento de los establecimientos no se ha hecho en función de la heterogeneidad que existe. A veces sí, los potreros toman en cuenta lo que es la loma, la media loma o el bajo, pero son tan heterogéneos estos ambientes que muchas veces tenemos varios de estos ambientes en un mismo potrero. Ustedes ven la heterogeneidad, la podríamos ver en alguna de estas fotos, ¿no? Y como son tan heterogéneos, ¿qué podríamos pensar? Y bueno, que deberíamos hacer manejo sitio específico. La verdad que no es lo que nosotros estamos pensando porque es como aprender a correr antes de caminar, ¿no? Uno debería estar un paso atrás. Y lo que nosotros proponemos es lo que llamamos... ¿No avanza? Es manejo por ambientes. ¿Qué es el manejo por ambientes? En el manejo por ambientes lo que hacemos es delimitar zonas de manejo, que son subregiones dentro de los lotes que poseen potenciales de producción diferente. ¿Sí? Esa es la definición clásica que proviene de la agricultura. Nosotros un poco la modificamos y decimos que pueden ser subregiones dentro de los lotes o dentro del establecimiento. O sea, no manejar de manera homogénea un lote o todo el establecimiento. Cuando iniciamos esta línea de investigación, lo que nos preguntamos es, bueno, sabemos que hay una gran heterogeneidad, pero ¿cómo influye eso en la producción de pasto? ¿Cuál es la variabilidad en la producción de pasto? Entonces, uno de los primeros trabajos que hicimos fue tomar un lote de alrededor de 7 hectáreas, o sea, muy chico, pero más que nada para manejarlo más sencillamente por cuestiones operativas. Era un lote que tenía implantada una pastura de agropiro, típicamente ganadero, o sea, pHs alcalinos en superficie, horizonte BT, tendido. Y en ese lote lo que hicimos fue marcar 84 puntos, que los llamamos áreas de muestreo. Y esas áreas de muestreo lo que hacíamos en diferentes rebrotes durante el año, las cortábamos, o sea, hacíamos un corte de emparejamiento para que la biomasa sea inicial en todas las áreas de muestreo sea la misma, y aplicábamos nitrógeno y fósforo para que estos no fueran limitantes, o sea, para que la producción de cada una de estas áreas de muestreo expresara su potencial. Y una vez obtenidos los datos, lo que podíamos hacer era generar un mapa como el que se encuentra a la derecha, en donde vimos que había áreas del lote donde la producción superaba los 4.500 kilogramos de materia seca por hectárea, por rebrote, y otras áreas
donde la producción se reducía casi a la mitad. Entonces, ¿esto qué implicaba? Que había una gran diferencia en la capacidad de producir forraje, pero también en la eficiencia en la que se utilizaban los insumos, en este caso, fertilizantes. Esta variabilidad espacial que nosotros vimos en el mapa anterior, muchas veces cambia temporalmente, o sea, con el tiempo cambia. ¿Y esto a qué se debe? Básicamente a factores temporales. ¿Cuáles son los factores temporales? Los que se encuentran en un momento dado, en un lugar dado, pero en el siguiente rebrote o al siguiente año ya no se encuentran. Por ejemplo, deyecciones, por ejemplo, malezas o fallas en la siembra, si fuera un cultivo. Aparte, la variabilidad espacial puede variar en el tiempo, la variabilidad espacial de un lote puede variar en el tiempo debido a errores de muestreo, puede ser que en un muestreo lo haga un operario, en el otro lo haga otro y lo haga de manera diferente, o a factores ambientales. No nos vamos a detener mucho en esto porque lo vamos a ver después. Pero además, la variabilidad espacial está afectada por factores permanentes, que son los que nos importan. ¿Por qué? Los factores permanentes, ¿cuáles podemos mencionar? ¿Y por qué nos importan? Porque son los que no cambian año a año. Entre los factores permanentes podemos mencionar a los atributos del terreno, o sea, la topografía, y a las propiedades del suelo como las más importantes. Entonces acá lo que teníamos era un ensayo en la colonia Ortiz Basualdo, en Las Armas, era un lote de festuca de alrededor de 5 o 6 hectáreas. Entonces lo que hicimos fue también marcar áreas de muestreo, cortar pasto. Nuevamente hacíamos una homogeneización, o sea, un corte de emparejamiento al inicio y aplicábamos nitrógeno y fósforo para que los nutrientes no fueran limitantes. Cuando cortábamos en diferentes rebrotes durante el año, los rebrotes duraban 30, 40 días, dependiendo de lo que le explicó Alejandra de acumulación de grado día, ¿no? Cuando más o menos llegábamos a 350, 400 grados días acumulados, ahí hacíamos los cortes. Y estos cortes nos permitían generar este tipo de mapas, ¿no? El primer mapa, los primeros 3 mapas son diferentes rebrotes. Y lo que tenemos en el primer mapa, si vemos, tenemos la variabilidad espacial que tenemos en ese lote en particular. Si tomamos los 3 rebrotes, lo que tenemos es la variabilidad temporal. ¿Se entiende? Y si nosotros observamos más o menos los mapas, vemos visualmente que hay una variabilidad más o menos constante. O sea, los factores temporales son relativamente estables. Eso nos permite aplicar manejo por ambientes de manera mucho más sencilla. Y el cuarto mapa, lo que hicimos fue tomar los 3 mapas anteriores y juntarlos en uno solo. O sea, hicimos un análisis multivariado con el objetivo de generar un solo mapa. ¿Por qué? Porque para limpiar esos factores temporales lo que tenemos que tener es varios mapas de producción, de varios rebrotes o de varios años. Y en ese mapa definimos 2 zonas de manejo. Una zona de manejo de producción alta y una zona de manejo de producción baja. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cuál es la producción de pasto en esas 2 zonas. Y lo que vimos es que había diferencias significativas en la cantidad de pasto acumulado, la biomasa acumulada entre la zona de producción alta y la zona de producción baja. Dijimos que una vez que limpiamos los factores temporales, nos quedan los factores permanentes, y los habíamos mencionado, la topografía y las propiedades del suelo. Pero además, lo que a nosotros nos interesa es saber cuánto o cuáles de estos factores son los que impactan en la productividad y cuál es el peso relativo de los que impactan. Este trabajo está incompleto, pero quería mostrarles que, por ejemplo, cuando relacionábamos pH con biomasa acumulada, el pH explicaba el 54% de la variación de la biomasa acumulada. En cambio, cuando hacíamos la misma relación con materia orgánica, no encontrábamos relación entre materia orgánica y biomasa acumulada. ¿Por qué digo que está incompleto? Porque, bueno, faltan otras variables del suelo, como por ejemplo textura o capacidad de retención de agua del suelo, o los atributos topográficos.
Cuando lo tengamos completo vamos a poder ver cuáles son los que realmente tienen mayor peso en la variabilidad espacial de la producción de forraje en este lote. En general, en agricultura les es muy fácil generar mapas de rendimiento. O sea, lo que ellos tienen es la capacidad de instalar monitores en las cosechadoras y así generar los mapas. En ganadería es un poco más dificultoso, ¿no? Primero porque el encargado de la cosecha es el animal. Y en segundo motivo, el nivel de tecnificación que tenemos, por más que la cosecha no la realice el animal, es mucho más bajo que el que tienen en agricultura. Una de las alternativas sería el corte directo, que es lo que hicimos en los ensayos que les mostré anteriormente. O sea, marcar áreas de muestreo, ir y cortar el pasto cada 35 días. La verdad que eso es a veces bastante dificultoso y lleva bastante tiempo. Y además genera que tenés que tener muchas áreas de muestreo. Entonces lleva un tiempo que lo hace muy engorroso. Entonces tenemos diferentes alternativas al corte directo. Simplemente para mencionarlas, algunas de ellas fueron las que vio Juan Insúa, que es otro integrante de nuestro grupo, que el año pasado hizo una pasantía en Michigan. Y fueron, por ejemplo, analizar imágenes multiespectrales tomadas con drones o medir con este aparatito que lo que hace es medir altura de la pastura. Mide hasta 200 veces por segundo. O sea, lo que hace la pastura es pasa por el medio del aparatito, que es como una U invertida, que tiene haces de luz. Tiene muchos haces de luz y hace mediciones indirectas de la altura de la pastura. Por supuesto, lo que hace también es georreferenciar los datos. O sea, cada dato que toma le brinda una latitud y una longitud. Una de las cosas que le había dicho es tomar imágenes multiespectrales. Hay que tener un poco de cuidado con lo que es NDVI o lo que ustedes por ahí conocen es índice verde. Básicamente porque hay un umbral a partir del cual la biomasa acumulada sigue subiendo, pero el NDVI se mantiene constante. Y nosotros determinamos, un integrante de nuestro grupo determinó que ese umbral está en alrededor de 2 toneladas. O sea, por encima de 2 toneladas de biomasa acumulada, el NDVI deja de funcionar correctamente. Sin embargo, hay otros métodos que podemos llegar a utilizar. ¿Cuáles son aquellos? Son aquellos que miden propiedades del suelo que están relacionadas con la productividad de las pasturas. Por mencionar alguno, tenemos la conductividad eléctrica aparente del suelo, que es la capacidad que tiene el suelo de transmitir una corriente eléctrica. Y se mide con este aparatito que está acá, que son como discos de arado que se clavan 2 o 3 centímetros en el suelo y que toman el dato de conductividad eléctrica aparente y además georreferencian esos datos, o sea, te da una latitud y longitud, lo que permite generar un mapa. ¿Y por qué la conductividad eléctrica aparente serviría para generar mapas? Bueno, básicamente porque está influenciada por todas estas propiedades del suelo. Textura, materia orgánica, pH, salinidad, materia orgánica, humedad, que son propiedades del suelo de gran relevancia para la variabilidad de la producción de una pastura, ¿no? Este tipo de herramientas ha sido probado y mucho en suelos agrícolas o en cultivos de cosecha, pero hay pocas experiencias en suelos ganaderos. Algunas de ellas las hicimos nosotros, ¿no? Tenemos el mismo lote de la colonia Ortiz Basualdo, donde medimos producción de pasto, ¿se acuerdan? Áreas de muestreo, teníamos 42 áreas de muestreo. Este es un ejemplo, hicimos un corte de emparejamiento del 8 del 10 y aplicamos nitrógeno y fósforo para que estos nutrientes no fueran limitantes. Más o menos un mes después hicimos el corte directo de forraje en esas áreas de muestreo. Y además pasamos el Veris 3100 por el lote para generar un mapa de conductividad eléctrica aparente. Antes de mostrarle el mapa de conductividad eléctrica aparente, vimos que había una relación entre conductividad eléctrica aparente y producción de biomasa.
La relación, si bien no era tan elevada, era de un 37%, o sea, la conductividad eléctrica explicaba solo el 37% de la variación de la producción de biomasa. Pero esta relación era altamente significativa. Entonces dijimos, bueno, ahora ya medimos conductividad eléctrica aparente. En vez de generar un mapa a partir de la producción de forraje, que es un poco engorroso medirla, ya vimos, vamos a generar un mapa de conductividad eléctrica aparente. Y ese mapa lo vamos a dividir en zonas de manejo. Hicimos eso, por Kriging ordinario, que es un método geostadístico, no viene al caso. Generamos ese mapa con 3 zonas de manejo: zona de manejo baja, zona de manejo alta y zona de manejo media. Y bueno, vamos a ver cuál era la producción de pasto en esas zonas de manejo. La producción de pasto en 2 de esas zonas no se diferenciaba entre sí estadísticamente. Pero había un área, una de las zonas de manejo delimitadas a partir de la conductividad eléctrica aparente, donde la producción de pasto era un 46% mayor que en el resto del lote. Por lo tanto, la CEA, o sea, la conductividad eléctrica aparente, podría ser utilizada como estimadora de la variabilidad de la producción potencial de forraje y, en consecuencia, también podría usarse para delimitar zona de manejo. Disculpame, ¿eso lo podés extrapolar a cualquier especie de forrajera? O sea, a una alfalfa, a un lotus. Básicamente lo que medís es las propiedades del suelo. Entonces, podría ser extrapolable. Pero hay que ver cada caso puntual de cada lote, cuáles son los factores que están afectando la medida de conductividad eléctrica aparente. Si alguien te brinda el servicio de medición de conductividad eléctrica aparente con este aparatito, lo que te tiene que hacer es también un análisis de suelo. O sea, el señor tiene que ir y decir, bueno, yo delimité 3 zonas de manejo o 2 zonas de manejo. Y esas zonas de manejo se diferencian en propiedades del suelo por tal y tal cosa. Bueno, si había variabilidad en la producción de forraje, dijimos, bueno, también tiene que haber variabilidad en la respuesta de la aplicación de nutrientes. Y hicimos este trabajo. Respuesta de agropiro al nitrógeno en función de zonas de manejo delimitadas mediante la conductividad eléctrica aparente. O sea, nuevamente separamos el lote en ambientes mediante la conductividad eléctrica aparente. Y generamos 2 zonas en este caso solamente. Zona de manejo alta y zona de manejo baja. En cada una de estas zonas lo que hicimos fue colocar 3 ensayos. 3 en la zona de manejo baja y 3 en la zona de manejo alta. Y cada uno de estos ensayos tenía 4 dosis o 4 tratamientos de nitrógeno. 0 sin la aplicación de nitrógeno, 50, 100 y 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Y medimos la producción de forraje en estos ensayos en primavera avanzada, vale la aclaración, y en otoño. Nuevamente lo que hicimos era corte de emparejamiento para que la biomasa inicial sea siempre la misma y aplicábamos fósforo para que este nutriente no fuera una limitante. ¿Y qué fue lo que vimos? En primavera, que es la figura de abajo, había respuesta a la aplicación de nutrientes, como es de esperar en primavera, pero además había una respuesta diferencial. Fíjense que el ambiente representado por las barras grises, la respuesta fue mucho menor al ambiente representado por las barras negras. ¿Se ve eso? ¿Sí? Y la pregunta que nos hicimos, bueno, pero si la cantidad de nitrógeno y fósforo entre este ambiente y este ambiente era la misma, la cantidad de nitrógeno y fósforo que aplicamos era la misma, ¿cuál era la diferencia? Bueno, la diferencia estaba dada por la disponibilidad de agua que había entre uno y otro ambiente. Recordemos que el agua o la disponibilidad de agua es un factor que influye mucho en las medidas de conductividad eléctrica aparente. Y bueno, y después hicimos el mismo ensayo en otoño, ¿no? Y en otoño las respuestas a la aplicación de nitrógeno, también hubo respuestas, pero de menor magnitud, como era de esperar. Pero además vimos que no había diferencias entre zonas de manejo. O sea, la respuesta en la zona de manejo baja y la zona de manejo alta eran muy similares.
¿Y esto a qué se debía? Bueno, a dos motivos, no sabemos cuál, pero uno es que cuando hacíamos los balances hídricos, en ese otoño en particular no había déficit de agua. Entonces uno podría pensar a que al no haber déficit de agua, la disponibilidad de agua entre zonas tiende a igualarse. Y el segundo motivo es la radiación que hubo en ese otoño respecto a la primavera. La radiación de primavera era de 300 megajoules por metro cuadrado, mientras que la radiación de otoño fue de 210 megajoules por metro cuadrado. ¿Eso qué implica? O sea, menos radiación, o más, vamos a decirlo de otra manera, más radiación es mayor producción. Si nosotros tenemos baja radiación, lo que hacemos es ponerle un techo a la producción. Por eso alguna de las áreas tal vez no pudo expresar su potencial. Habíamos visto que la topografía también es un factor permanente que influye en la variabilidad espacial de la productividad de una pastura. Y entonces uno lo que puede hacer es la medición geoespacial, o sea, tomando los datos de latitud y longitud de la altimetría y generar modelos de elevación digital como los que se muestran en esta figura. Esto es un ensayo que hicimos en Ayacucho sobre un lote de agropiro. Entonces ya teníamos el mapa y teníamos las altitudes que teníamos en los diferentes lugares y lo que hicimos fue poner 7 ensayos en diferentes posiciones del paisaje, o sea, a diferentes alturas. Y cada uno de esos 7 experimentos, tenían 2 tratamientos, sin la aplicación de nitrógeno y con la aplicación de 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Parece mucho, pero en realidad lo que queríamos era que cada sector o cada ensayo expresara su potencial. Tal vez se hubiera logrado con muchos menos kilos de N, pero la idea era asegurarlo. Y lo que hicimos fue medir nuevamente la acumulación de biomasa en primavera avanzada. Nuevamente, como siempre, corte emparejamiento para que la biomasa inicial sea siempre la misma entre los diferentes ensayos y se aplicó fósforo sin limitantes. ¿Y qué es lo que se veía? Acá lo que vemos es la relación entre la altitud, o sea, la posición en el paisaje de los diferentes experimentos y la producción de biomasa. Cuando no agregábamos nitrógeno, a mayor altitud, la producción de biomasa era menor, pero no se veía tan claramente. En cambio, cuando agregábamos nitrógeno, eso sí se expresaba con mucha claridad. O sea, los ensayos situados en posiciones más bajas del paisaje, lo ven acá, eran los que más rendían. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Y eso a qué se debía? Bueno, a la disponibilidad de agua en el suelo. Acá sí medimos agua en el suelo, contenido de agua en el suelo y altimetría. Vean que el contenido del agua del suelo era mayor en las posiciones más bajas del terreno. ¿Sí? En función de esto, lo que se podría haber hecho era delimitar 2 ambientes. Un ambiente A y un ambiente B. Un ambiente A donde cuando agregamos nitrógeno, la producción de forraje aumentaba mucho. Y un aumento B donde por más que agregáramos nitrógeno, la producción no aumentaba en la misma magnitud. La pregunta es si estos ambientes se comportan de igual manera a lo largo del año. Y tal vez no, porque el ambiente A, que acá en esta época, en primavera avanzada, era el que más respondía a la aplicación de nitrógeno, tal vez sea el que más encharque a la salida del invierno cuando hay que fertilizar las pasturas con nitrógeno. Y acá lo que empieza a jugar, aparte de la información que nos puede dar la altimetría, es la experiencia que tiene el productor. Yo no conozco el lote como lo conoce él. Él sabe si este ambiente se encharca mucho o se encharca poco. O cuántos años de cada 10 se encharca. No es lo mismo que se encharque 2 de cada 10 que se encharque 8 de cada 10. Por eso también la experiencia del productor hay que agregarle ver series históricas meteorológicas. Bueno, esto es solamente para ilustrar lo que vimos en las figuras anteriores. Fíjense, este era un sitio de menor altitud, sitio de mayor altitud, sitio de menor altitud.
la diferencia era 1 metro, 1,5 metros, no había mucho más. Variaban entre 74 y 76 metros la altitud de los diferentes sitios. Y fíjense que la producción de pasto en este sitio de mayor altitud con la aplicación de nitrógeno era similar a la producción de pasto sin la aplicación de nitrógeno en el sitio de menor altitud. Y en este sitio, cuando aplicábamos nitrógeno, era lo que veíamos en la figura anterior, explotaba la producción de pasto. Bueno, esa representa la figura que habíamos visto anteriormente. Una conclusión parcial. Los subambientes o zona de manejo son más fáciles de observar cuando agregamos nutrientes. No es tan fácil delimitar zonas de manejo o verlos sin la aplicación de nutrientes. O sea, sin que las pasturas expresen su potencial. Acá tenemos los mapas que ya habíamos visto al principio. Manejo sitio específico y manejo por ambientes. Manejo por ambientes, dijimos, lo podemos delimitar con algunas de las herramientas que vimos anteriormente. Medición de la conductividad eléctrica aparente o medición de la altimetría. Pero la verdad es que este mapa sigue siendo complejo para poder aplicar prácticas agronómicas diferenciales, o sea, pastoreo, fertilización, siembra de especies. Entonces lo que hay que llegar es a este tercer mapa, que básicamente es una simplificación de esto. Porque este mapa nos permite, o esta subdivisión, mejor dicho, nos permite sí hacer prácticas diferenciales. Insisto, esto se puede hacer a nivel de lote o a nivel de establecimiento, o sea, manejar de manera diferenciada diferentes lotes. La pregunta es, ¿podemos llegar a este mapa sin alguna de las herramientas que anteriormente vimos? Porque tampoco es tan fácil conseguir a alguien que mida la altimetría. Y si lo conseguimos, hay que pagarle, ¿no? Entonces, ¿podemos generar este mapa con alguna otra herramienta? Sí, hay otras herramientas que por ahí tienen un menor grado de precisión, pero que nos sirven. Perdón, tendría que haber visto la presentación antes. La primera y la más importante es la experiencia del productor, o de la persona que toma habitualmente las decisiones de manejo en el campo. Nadie, esto es reiterativo, pero nadie como él conoce el lote, o los lotes, o el establecimiento. Entonces, él puede decir, a partir de su experiencia, cómo subdividir lotes o el establecimiento. Lo que hay que recordar, y esto es importante, es que todas las herramientas que anteriormente vimos ayudan, pero complementan lo que nosotros tenemos como experiencia propia. Y los lotes lo que hay que hacer es caminarlos. Nunca hay que olvidarse de las botas de goma. O sea, desde una computadora en nuestra casa no vamos a resolver los problemas que tenemos en nuestras pasturas. Siempre hay que acordarse de eso, ¿no? La experiencia del productor, además, se puede complementar con otras herramientas que dijimos, que son de fácil acceso y de muy bajo costo. Por ejemplo, mapas de suelo o mapas de riesgo hídrico. Los dos tipos de mapas para toda la cuenca del Salado se encuentran en los links que acá les muestro del INTA. Es muy fácil acceder y encontrar su campo y que les va a mostrar qué tipo de suelo tienen, cuál es el riesgo hídrico que tienen los diferentes lotes de su establecimiento. En general, estos mapas están uno en 50.000 y uno en 25.000 los de riesgo hídrico. Además, hay aplicaciones que también nos ayudan. Por ejemplo, el INTA Castelar desarrolló una aplicación que se llama INTA App CEPA, que tomando el GPS del teléfono te brinda información sobre las precipitaciones que hubo en la última semana en ese punto, la topografía que hay en ese punto, el tipo de suelo que hay en ese punto dado. O sea, llegar a este tipo de información es relativamente sencillo. Si estamos en algunos ambientes ganaderos que tienen tosca, por ejemplo la Prida o la Barría, podemos generar mapas de suelo o de profundidad de suelo
que nos determinan la capacidad de almacenar agua que tienen esos suelos de manera muy sencilla. Con un simple GPS y con un pinche uno puede determinar fácilmente, haciendo mediciones cada 25 o 30 metros, la profundidad del suelo de nuestros lotes. Y esto nos permite, tal vez, delimitar zona de manejo. Y tal vez ni siquiera necesitemos esto, porque el encargado del campo sabe qué parte del lote es la que primero sufre la seca y cuál es la que no sufre la seca. Bueno, esta es la estrategia de aplicación de nitrógeno que les mostró Alejandra, ¿no? Hace un par de minutos, en donde ella decía que habría que aplicar 100 kilos de nitrógeno en una parte del lote, 50 kilos lote o establecimiento, 50 kilos en otra parte y 0 en otra parte. Esto es manejo por ambientes. Ella no lo dijo, pero esto es manejo por ambiente. Es decir, bueno, voy a aplicar 100 kilos de nitrógeno en tal potrero y 50 en tal potrero y 0 en tal potrero, es manejo por ambiente. Lo que nos permitirían las herramientas que antes vimos, cualquiera sea de ellas, es determinar en dónde pongo los 100 kilos de nitrógeno o en dónde no fertilizo. ¿Voy a fertilizar con 100 kilos de nitrógeno en el ambiente que generalmente se me inunda o se me encharca? No, claramente no. Este es el potrero que vimos al inicio. ¿Se acuerdan? El que rendía 4.500 kilogramos de materia seca por hectárea en el extremo superior y que acá rendía aproximadamente 2.500 kilos por hectárea de materia seca. Bueno, lo que nosotros le pusimos un número, también lo veíamos con una foto. No sé si se alcanza a ver, esta parte tiene un verde más oscuro y esta parte un verde más clarito. Esta foto la saqué de Google Earth. Y esta era del año 2013, inicio de la primavera. En primavera un poco más avanzada, en el mismo año, ya no se veía tan claro. Pero si nos ponemos un poquito observadores, sí, acá está un poquito más clarito y acá está un poco más oscuro. Entonces, en esta circunstancia, con lo que nosotros habíamos medido y con lo que vemos en una simple foto, uno podría pensar que podría ser manejo por ambientes. Bueno, este es el mismo lote del año 2016. ¿Se nota? El lote cambió totalmente, por diversas causas. Inundaciones, sequías, provocaron que se perdiera parte del agropiro, que hubiera suelo desnudo, que en otros aparecieran otras especies, como poa, como lotus. Nosotros lo manejamos mal, no aplicamos buenas prácticas de manejo en este lote. No porque no quisiéramos, teníamos actividades de investigación dentro del lote y priorizábamos las actividades de investigación sobre el manejo del pastoreo. Pero la cuestión es que el lote ya no tenía la cubierta adecuada para hacer manejo por ambientes. Entonces, ¿haríamos manejo por ambiente en esta circunstancia? No. Volvemos al principio. Primero tenemos que aplicar buenas prácticas de manejo. O sea, lo importante fue la charla de Alejandra. Esto es un complemento. Primero tienen que hacer bien las pasturas. O sea, tenemos que tener buenas pasturas. Una vez que logremos eso, podemos llegar a pensar en diferenciar ambientes. Bueno, 3 o 4 consideraciones finales. En agricultura los beneficios del manejo por ambiente han sido demostrados. En pasturas todo está por hacerse. Les mostré algunas experiencias, pero son muy pocas, no hay muchas en el país. La verdad es que se está trabajando, si bien se ha aumentado la cantidad de trabajos que se hace en manejo por ambiente de pasturas, todavía nos falta mucho comparado a los conocimientos adquiridos en agricultura. Existen numerosas herramientas, algunas de ellas se las mostré, hay otras. Lo que tenemos que es aprender y animarnos a utilizarlas. Y esto es lo más importante. El procesador más importante no es el que está dentro de la computadora, sino es el que maneja la computadora, o sea, los productores, los encargados, los que manejan el campo.